Me llamo Ana. Tengo 29 años, y hace 12 años mis padres empacaron toda mi vida en una caja de plástico y la pusieron en el porche de entrada porque conseguí un trabajo. Tenía 17 años. Llegué a casa después del anochecer de un turno dominical en un asilo, oliendo a salsa y gel antibacterial, y mi llave no giraba, porque mi mamá había cambiado las cerraduras esa tarde. Lo que mis padres le contaron al resto de mi familia sobre esa noche fue peor que lo que en realidad hicieron. Y lo que hicieron la siguiente primavera, cuando su niñera nueva renunció sin avisar, es la parte que la gente nunca cree. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía de mí. Guardo recibos, no del tipo de papel. Del tipo que se sientan muy calladitos sobre el mantel de acción de gracias de tu abuela. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde la gente callada finalmente puede contar la verdad sobre las familias que la subestimaron. Si alguna vez fueron la persona que mantuvo todo unido mientras todos a su alrededor lo llamaban nada, esta historia también es suya. Dejen un comentario abajo y suscríbanse, porque van a querer ver cómo termina esta. Déjenme mostrarles un martes de mi último año de preparatoria, porque no se puede entender la caja sin entender los martes. Mi alarma sonaba a las 5:50. 3 loncheras en la barra para las 6:15. Pavó para Cody, que tenía 9 años y cambiaba cualquier cosa por algo con pan. Sin fresas para Bess, que tenía 7 y era alérgica a la mitad del pasillo de verduras. El inhalador de Sam metido en el bolsillo delantero de su mochila de dinosaurios, porque Sam tenía 4 años y pensaba que los inhaladores eran juguetes. Le trenzaba el cabello a Bess mientras el café de mi mamá se enfriaba sobre el microondas. Mi mamá, Denise, llevaba el horario de supervisora de turno en el almacén de distribución de Riemont, de 2 a 10 la mayoría de las noches, fines de semana rotativos. Mi papá, Ray, manejaba rutas regionales y volvía a casa los viernes oliendo a diésel y café de gasolinera. Así que la fila de recogida a las 3:40 era yo. La tarea era yo. La cena era yo. La hora del baño era yo. Los permisos escolares y las noches de fiebre y el ratón de los dientes eran yo. Podía manejar una casa de 6 con $40 y una app de cupones. Tenía 17 años. No les cuento esto para que sientan lástima por mí. Se los cuento porque durante 9 años, nadie en esa casa jamás dijo la palabra para lo que yo era. Solo lo llamaban ayudar. Entonces, una tarde de septiembre, en la sala de espera del pediatra de Sam, vi un volante clavado en el corcho. Centro para adultos mayores Crestwood, ayudante dietético de fin de semana, $8.50 la hora, mínimo 16 años. Me quedé ahí leyéndolo mientras Sam manejaba un camión de juguete por mi pierna. Después le tomé una foto a ese volante con mi teléfono. Y les juro que se sintió como robar en una tienda. Esto es lo que nadie en mi mesa de cocina sabía. Tenía un promedio de 3,9 que mantenía en la fila de recogida y después de vaciar el último baño. Y bajo mi colchón guardaba una carpeta llena de impresiones sobre una beca llamada Beacon Scholars. Beca completa, colegiatura, hospedaje, libros, todo, para estudiantes de enfermería. Había querido estudiar enfermería desde los 12 años, desde que la enfermera de la escuela me dejó sentarme en su oficina y organizar las bolsas de hielo mientras esperaba a que se me pasara una fiebre, porque nadie podía dejar el trabajo para ir por mí. Algunas niñas dibujan vestidos de novia. Yo dibujaba horarios de vía intravenosa. Pero Beacon tenía requisitos, y estaban impresos en una fuente que no le importaban mis sentimientos. Los solicitantes deben estar actualmente empleados o haciendo voluntariado en un lugar de cuidado con licencia. Los solicitantes deben documentar 200 horas de servicio verificables antes del 1 de mayo. Verificables. Quiero que se sienten con esa palabra de la forma en que yo lo hice. Tenía 9 años de horas. Podía dosificar Tylenol infantil por peso sin mirar la caja. Podía detectar una fiebre falsa desde la puerta. Y nada de eso contaba, porque la familia no firma hojas de asistencia. El volante de Crestwood seguía en mi teléfono, y Crestwood era un lugar de cuidado con licencia, y los turnos de fin de semana no tocarían ni un solo día escolar de recogida. Encajaba. Encajaba tan perfectamente que me asustó. Solo había una cerradura en la puerta, y era legal, no emocional. En Ohio, una menor de 17 años necesita un permiso de trabajo, y un permiso de trabajo necesita la firma de un padre. Mi mamá diría que no antes de que yo terminara la frase, lo cual dejaba a mi papá,
que solo estaba en casa los fines de semana y odiaba el conflicto como los gatos odian la lluvia. Sabía exactamente a qué padre preguntarle. Solo tenía que elegir mi momento y rezar para que él por fin eligiera el suyo. Quiero que esta parte quede en el registro, por lo que mi familia dijo de mí después. No hice explotar mi hogar persiguiendo un cheque. Construí un plan primero, de la forma en que construyes un puente. Mapeé solo los turnos de sábado y domingo por la mañana, de 7 a 1, en casa antes de que nadie tuviera tiempo de extrañarme. Pasé una semana entera cocinando en lotes después de que los niños se dormían, y apilé 6 comidas congeladas etiquetadas como ladrillos, suficientes cenas para cubrir cualquier fin de semana en que llamaran a mi mamá. Escribí los horarios de los niños en tarjetas, listas de alergias, el número del pediatra, la rutina del inhalador de San paso por paso, con una letra que un desconocido pudiera seguir. Recuerden esas tarjetas, porque vuelven al final de esta historia. Después, un viernes por la noche, cuando mi mamá se había ido a su turno y los niños dormían, me senté frente a mi papá y le deslicé el permiso de trabajo sobre la mesa como un tratado de paz. Tenía el volante. Tenía el horario de turnos. Tenía el inventario del congelador alfabetizado. Lo leyó todo 2 veces. Y vi que sus ojos hacían lo que hacían cada vez que una decisión no se podía evitar. Después lo firmó rápido, como si el papel quemara. No le digas a tu mamá que firmé eso, dijo. Deja que yo elija el momento. Dije, bien. Tenía 17 años y todavía creía que existía una versión de mi papá que elegía momentos. Aquí está la cosa sobre mi papá que me tomó años perdonar. Siempre sabía que era lo correcto. Solo quería que alguien más lo estuviera sosteniendo cuando explotara. Nunca eligió el momento. El momento nos lo eligió a todos, 2 semanas después, un recibo de pago que se cayó de mi chaqueta en el cuarto de lavado. Mi mamá no gritó cuando encontró el recibo. Gritar habría significado que algo la sorprendió, y Denise a ver y no permitía sorpresas en su turno. Esperó hasta el viernes, cuando mi papá estaba en casa, y convocó una reunión familiar en la mesa de cocina, que en nuestra casa significaba una evaluación de desempeño. Puso el recibo entre nosotros, alisado como evidencia. Después expuso su caso, calmada como una montacargas. Esta familia es un equipo. Los equipos no marcan salida. Todos aportan lo que hacen mejor, y lo que tú haces mejor son los niños. Dijo que mi dinero de Crestwood era dinero egoísta, que me había ido a sus espaldas, que limpiar mesas de desconocidos mientras mis propios hermanos comían comida congelada era una bofetada en su cara. Saqué mis tarjetas y mi mapa de turnos. Le mostré las 6 cenas, apiladas y etiquetadas. Le dije que el trabajo era solo las mañanas de fin de semana, que nada en el horario de la semana escolar iba a cambiar, que lo había planeado hasta los horarios del autobús. Escuchó de la forma en que escucha una pared. Después dijo lo único honesto que alguien dijo en todo ese otoño. Esto no es sobre el horario, Ana. Tenía razón. No era sobre el horario. Era sobre a quién le pertenecía mi vida. Y las dos lo sabíamos, y ninguna lo dijo en voz alta. Mi papá despegó la etiqueta de su botella de Root Beer en una tira larga y no dijo nada sobre la firma al final de mi permiso de trabajo. La reunión terminó sin veredicto, lo cual confundí con un alto al fuego. El sábado por la mañana me levanté en la oscuridad y manejé mi bicicleta a mi primer turno. Y cuando volteé desde la esquina, mi mamá estaba parada en la ventana del frente con los brazos cruzados, viéndome irme. Las siguientes 2 semanas mi casa se puso fría de una forma que un termostato no puede arreglar. Mi mamá dejó de hablarme directamente. Las instrucciones llegaban a través de Cody, que tenía 9 años y odiaba ser conmutador. Dile a tu hermana que se acabó la leche. Dile a tu hermana que Sam necesita sus formularios. Y después el horario empezó a resbalar. Y todavía no puedo probar que fue estrategia, que es exactamente lo que la hacía buena. 2 veces en 14 días, mi mamá llegó tarde a casa en mis mañanas de turno. Sin llamada, sin mensaje. 2 veces me quedé en la entrada haciendo cuentas con un niño de 4 años en la cadera, porque no podía dejar solos a 3 niños y ella lo sabía. 2 veces marqué tarjeta tarde en Crestwood. Mi supervisora, Yolanda, era justa de la forma en que el acero es justo. Me marcó retraso las 2 veces y me dijo que la tercera empezaba el papeleo. Cariño. En la cena, el silencio tenía textura, como caminar por el pasillo de congelados.
Bess empezó a susurrar en la mesa. Sam no, porque los niños de 4 años nacen sin perilla de volumen. Y una noche preguntó, fuerte, ¿por qué mamá estaba enojada con Ana? Nadie le respondió. Así que respondí yo. Dije, mamá no está enojada. Está cansada. Mi mamá bajó su tenedor, y por un segundo pensé que finalmente lo íbamos a resolver, la conversación real, la de a quien le pertenecían las horas. En cambio, me miró de la forma en que miras un flete apilado en la paleta equivocada. Y lo dijo callada y nivelada, como un hecho de la naturaleza. La mayor carga. Así ha sido siempre. Esa frase no sonaba como ella. Sonaba más vieja que ella, gastada suave, como algo recitado. Todavía no sabía de quién estaba tomando prestada la voz. Lo descubriría en una mesa de almuerzo en noviembre, y abriría toda la historia. La primera semana de octubre, mi mamá llegó a casa con noticias y voz de portapapeles. Riemont le había ofrecido el liderazgo permanente de noche. Más dinero, turnos nocturnos estables, un título que había perseguido durante 6 años. Lo anunció en la cena como cosa hecha. Y después se volteó hacia mí y expuso mi mitad de su ascenso. Me necesitaría en casa cada noche ahora, de 5 a medianoche, fines de semana flotantes. Crestwood se acabó. Podía avisar el domingo. Y quiero que entiendan, no tiré mi tenedor ni grité que era injusto. Estaba lista. Había estado lista durante semanas. Le dije en voz alta, frente a mi papá y el puré de papa, la cosa que nunca había dicho en esa cocina. Estoy solicitando una beca de enfermería. Beca completa. Requiere un lugar de cuidado y requiere horas. Y si dejo Crestwood, la pierdo. Y no voy a renunciar. Habrías pensado que había anunciado que me unía al circo. Mi mamá de verdad se rió. Una sílaba corta sin nada de alegría. Escuela de enfermería. ¿Con la gasolina de quién? Después la risa se le cayó de la cara, y lo que había debajo no era enojo. Era aritmética. Estaba mirando una partida de línea de 17 años que acababa de tratar de quitarse de su presupuesto. Renuncias para el domingo, dijo, o busca donde más dormir. Mi papá me llamó a la mañana siguiente desde una parada de camiones cerca de Dayton, y me quedé parada en el estacionamiento de la escuela con el teléfono contra la oreja, esperando que él fuera mi padre. Solo haz lo que tu mamá dice por ahora, dijo. Por ahora. Una pequeña bisagra de frase, haciendo el trabajo que ese hombre nunca haría. Ese domingo trabajé mi turno completo de todos modos, después me quedé hasta cubrir el servicio de la cena por una ayudante que se había reportado enferma, y manejé mi bicicleta a casa después del anochecer, bajo una llovizna de octubre, ensayando un discurso que nunca llegué a dar. Nunca olvidas cómo se ve tu vida entera cuando cabe en una caja de plástico gris. 9 de octubre. Doblé hacia nuestra calle un poco después de las 7, empapada hasta los huesos, y la luz del porche ya estaba encendida, lo cual estaba mal. Y había una forma sobre el tapete de bienvenida, lo cual también estaba mal. Mi ropa doblada, mis libros escolares, mi carpeta de impresiones de becas, con liga, mi abrigo de invierno puesto encima, doblado en cuadrado como cortesía, como salida de hotel. Probé mi llave, y entró media pulgada y se detuvo. Y me quedé ahí moviéndola una cantidad estúpida de tiempo, de la forma en que lo haces cuando tus manos entienden antes que tú. Entonces vi a Cody en la ventana del frente, 9 años, las 2 palmas en el vidrio, llorando tan fuerte que le temblaban los hombros, y una mano lo jaló hacia atrás y la cortina se cerró de golpe. Esa es la imagen que todavía me llega a veces a las 2 de la mañana. No la caja. Mi hermanito siendo retirado de la ventana como una decoración. Me quedé en ese porche 40 minutos bajo la lluvia. Toqué. Oí que la tele se encendía adentro. Voces de caricaturas. Volumen alto. Y entonces hice algo que todavía no entendía del todo, algo que importaría más que cualquier otra cosa que hice ese año. Saqué mi teléfono y fotografié la caja sobre el tapete bajo la luz del porche, con hora marcada y todo, porque alguna voz fría y clara al fondo de mi cabeza dijo, algún día alguien va a preguntar. Después le mandé un mensaje a mi papá. Estaba a 320 kilómetros, pero contestó rápido, como si hubiera estado sosteniendo el teléfono. Te lo hiciste tú misma. No vuelvas hasta que recuerdes qué significa familia. Lo leí quizás 30 veces. Después até la caja a la parrilla de mi bicicleta y manejé 15 minutos por la ciudad, agua en los zapatos,
hacia la única dirección que me quedaba. Mi tía Carol abrió la puerta de su taller de tapicería con una engrapadora todavía en la mano, me miró la caja, y no hizo una sola pregunta. Entra, dijo. ¿Te quedas? El departamento de Carol estaba sobre su taller, Second Seam Upholstery, y todo el lugar olía a pegamento de tela y café, que hasta hoy es a lo que huele la seguridad para mí. Me dio queso fundido, puso sábanas en el sofá, y no me hizo hablar. Pero esto hice esa primera noche, y quiero que lo noten, porque me tomó años verlo con claridad. Para las 9 de esa noche, mi mano había empezado a palpar el cojín del sofá junto a mí, sola, buscando el inhalador de Sam. No estaba ahí. Estaba a 15 minutos, en una casa a la que no podía entrar. Así que en vez de dormir, me senté y hice una lista al reverso de una factura de tela, titulada Cosas que nadie va a hacer ahora. La trenza de Bess, el registro de lectura de Cody, el número del pediatra pegado dentro del gabinete, la hora de dormir de Sam en orden, porque el orden era todo el truco. Y como a la medianoche me paré, me puse mis zapatos mojados otra vez, y anuncié que tenía que volver esa noche, porque me necesitaban. Oigan esa frase. Había estado en el porche 4 horas antes, bajo la lluvia, dejada afuera como animal callejero, y mi primer instinto fue volver y terminar el protocolo de la hora del baño. Carol bloqueó las escaleras con un brazo, me apuntó de vuelta al sofá, y tomó el teléfono. Y me quedé ahí acostada, oyendo media pelea subir por el piso. La voz de mi tía baja y después nada baja. Tiene 17 años, Denise. La otra mitad de esa llamada nunca la oí, y probablemente fue una misericordia. Por la mañana había panqueques y una toalla doblada sobre el radiador para mí, y estaba untando mantequilla en el tercer panqueque cuando noté que había pasado un desayuno entero sin cortar la comida de nadie más que la mía. El lunes por la mañana, la clase ni había terminado el pase de lista cuando el intercomunicador crepitó y llamó mi nombre a la oficina de la consejera. La señora Tellman tenía un suéter color avena y una voz construida para malas noticias. Se había enterado por una maestra que se enteró por la escuela de Cody, porque pueblos como Arlo Falls solo parecen grandes. Me preguntó dónde había dormido el viernes por la noche y dije que en casa de mi tía. Y preguntó por qué. Y le di una versión suavizada donde nadie tenía la culpa. Y ella solo esperó, de la forma en que esperan los profesionales, hasta que la forma verdadera saliera de mi boca. Entonces dijo palabras que nunca me había aplicado a mí misma. Joven no acompañada. Abandono. Dijo, Ana, soy lo que llaman una reportera obligada. No tengo opción en esta parte. Tú tampoco. Y quiero que sepan qué hice con eso, porque les dice todo sobre quién era yo a los 17. Le rogué que no lo hiciera un problema grande. Los defendí. Dije que mi mamá estaba exhausta, que mi papá estaba en la carretera, que en realidad era un malentendido sobre un trabajo. Me senté en la oficina de una consejera, sin hogar según la definición federal, negociando en nombre de la gente que había cambiado las cerraduras. Eso es lo que 9 años de cargar te hace. Te enseña a proteger el peso. Esa misma tarde, le pregunté a Carol si podía mover mis cosas al cuarto de almacenamiento del taller y dormir ahí en vez de ocupar su sala, para ser menos molestia. Carol no levantó la vista de la silla que estaba retapizando. Puso 2 grapas más. Clic. Clic. Y después dijo, sin ningún drama en absoluto, la frase que terminó grabada sobre la puerta de toda mi vida adulta. ¿Tienes permitido costar algo? No respondí. Engrapó otra vez y agregó, callada, tu madre nunca aprendió eso. La vi no aprenderlo. Quise preguntar qué significaba, pero su cara se había cerrado como tienda a las 9. Antes de contarles qué hizo mi madre en esa reunión escolar, si eran el niño que empacaba las loncheras y firmaba los permisos, díganme en los comentarios a qué edad empezaron. He leído 1000 historias como esta ahora, y nadie nunca dice 18. Y suscríbanse si se quedan conmigo, porque lo que mi mamá hizo después tomó un tipo de nervio que todavía no puedo explicar. La reunión pasó el jueves en un salón de conferencias con pósters motivacionales y una caja de pañuelos que nadie tocó. Mis padres llegaron vestidos para la iglesia, y vi a mi madre dar la actuación de su vida. Estaba cálida. Estaba fatigada. Era una mamá trabajadora de 4 hijos cuya mayor había pasado por una etapa rebelde, algún chico que nadie aprobaba, un trabajo que había tomado a sus espaldas, drama adolescente, ya saben cómo se ponen las chicas. Dijo que las cerraduras se cambiaron por seguridad y que el momento fue desafortunado.
Dijo que la caja era yo siendo dramática, que la había empacado yo misma. Me quedé sentada a 1 metro de distancia mientras mi propia historia se recortaba y doblaba frente a mí. Y esto es lo que más me asustó. No estaba mintiendo de la forma en que mienten los nerviosos. Se lo estaba creyendo mientras avanzaba. La señora Tellman escuchó con un bloc legal y cara nivelada. Y después explicó, con suavidad, cómo se ve un reporte de negligencia una vez presentado, cómo sigue a una familia. La temperatura del cuarto cambió, y mis padres, que no me daban una cama, no pudieron firmarlo bastante rápido para entregarme una autorización de cuidador nombrando a Carol, consentimiento escrito para que viviera con ella, me inscribiera desde su dirección, todo el paquete. Mi papá firmó sin mirarme, y su mano temblaba. Y recuerdo pensar, eso es lo más honesto que alguien ha hecho en este cuarto. Aquí está el giro que no aprecié hasta después. Esa firma, la que firmaron para esquivar una investigación, fue el papel que me liberó, fuera de su casa, fuera de su alcance, y legalmente colocada con el único adulto de la familia que estaba de mi lado. Al salir, mi mamá pasó cerca de mí en el pasillo. Y lo dijo casi con ternura, como pronóstico del clima. Vas a volver antes de Navidad. Esto es lo que nadie te dice sobre que te desechen. Algunas mañanas se siente como que te devuelven. Mi vida nueva funcionaba en un ritmo que nunca había tenido. Mañanas ayudando a Carol a cargar rollos de tela antes de la escuela. Tardes en Crestwood. Noches haciendo tarea en su mesa de fórmica con silencio real alrededor. Pegué mi primer recibo de pago completo en el espejo del baño, no por el monto, que era casi gracioso, sino porque tenía mi nombre impreso en trabajo que el mundo admitía que era trabajo. Eso es algo que tu familia te puede quitar sin nunca alzar la voz. El recibo. Y después estaba la señora Aldrich, 89 años, cuarto 14, aguda como navaja, y mala en las cartas. Me llamó mi segundo fin de semana, porque era la única ayudante que no le hablaba como a una niña de 2 años, y me enseñó Cribi. Y después me ganó 3 veces seguidas y cacareó como respiradero de calefacción. Mientras marcaba sus puntos, preguntó por qué una chica de mi edad servía sopa los sábados. Le di la versión corta. No hizo la carita triste que hace la gente. Solo cuadró la baraja, la golpeó una vez, y dijo, a mi edad, aprendes a contar solo el amor que no manda factura. Después me repartió otra mano perdedora. Escribí esa frase al reverso de mi cuaderno de química en el autobús a casa. Todavía no la entendía del todo. Solo sabía que era lo opuesto exacto de cada frase en la cocina de mi madre, y que ambas frases no podían ser verdad al mismo tiempo. Esa noche mi teléfono zumbó, y era el chat familiar, 19 personas, tías y tíos y primos, el que se llamaba Familia Averutechkins con el emoji de pavo. Lo abría un banner gris. Me habían quitado del grupo. ¿Quieren saber cómo descubrí que les estaban diciendo mis padres a todos? Un niño de 13 años sin filtro. Mi primo Danny me escribió un martes por la noche, con faltas de ortografía y todo. ¿Es verdad? Mamá dijo que le robaste dinero a la tía Denise y te fuiste con algún tipo. Me senté en el sofá de Carol y leí ese mensaje hasta que la pantalla se apagó. Robaste dinero. Te fuiste con un tipo. No había ningún tipo. Había un asilo y un tablero de Cribi y un sofá que olía a pegamento de tela. Pero una historia como la mía, la verdadera, es complicada. Y lo complicado pierde ante lo simple cada vez, a la velocidad de la familia. Lo simple ya le había dado la vuelta a todo el estado. Mi tía Marie cambió de fila en el súper cuando Carol y yo entramos. Mi tío Pete me quitó de su lista de tarjetas de Navidad como si fuera un error de tipeo. 19 personas en un chat grupal, y ninguna llamó a la de 17 años para preguntar su versión. Lo sé porque revisé mi registro de llamadas como loca durante un mes. Y aquí es donde tomé la decisión que la gente en los comentarios va a discutir, y está bien. Redacté 11 respuestas distintas para Danny esa noche. Largas, con capturas de pantalla, cortas, con palabras de abogado que todavía no tenía, todo un ensayo sobre horas verificables. Las borré todas y puse el teléfono boca abajo y terminé mi tarea de química, porque no puedes gritar más fuerte que una historia. Solo puedes sobrevivirla. No iba a pasar mi último año de preparatoria manejando una campaña de refutación contra mi propia madre, alimentando la máquina de chismes familiares como todos querían.
Tenía un plan distinto, y vivía en una carpeta manila sencilla que apenas estaba construyendo. Lo que todavía no tenía era una fecha límite que llegó la semana siguiente, en un sobre grueso con un faro en el remitente. El paquete de Beacon Ealskallers llegó a la dirección de Carol, porque la dirección de Carol era mi dirección ahora, y lo abrimos en la mesa de Fórmica como si fuera radioactivo. Colegiatura completa, hospedaje, libros, un estipendio que hacía que mi sueldo de Crestwood pareciera un frasco de propinas. Y después las condiciones, impresas limpias y despiadadas. 200 horas de cuidado verificables antes del 1 de mayo, atestiguadas por el empleador. Revelación financiera de un padre o tutor, y esto lo leí en voz alta 2 veces, una carta de determinación oficial para jóvenes no acompañados. La señora Tellman ya había presentado exactamente esa carta. Entre su carta y los papeles que mis padres habían firmado para esquivar un reporte de negligencia, podía solicitar sin sus firmas, sus declaraciones de impuestos o su permiso. Nadie en ese salón de conferencias lo había planeado, y menos que nadie ellos. Pero ahí estaba, en blanco y negro. La puerta que cerraron de golpe tenía una puerta adentro. Y después la última condición, la que dirigió el resto de esta historia. Las becarias seleccionadas deben presentarse a la residencia Summerbridge el 1 de junio. Sin diferimientos. La cohorte empieza junta o no empieza. Carol leyó esa línea por encima de mi hombro, y no dio ningún discurso. Fue al cajón de misceláneos, encontró un marcador rojo que funcionó al tercer intento, y caminó hasta el calendario de la cocina que colgaba junto al refrigerador, el gratuito del banco de Arlo Falls con fotos de puentes cubiertos, y lo pasó a junio y dibujó un círculo rojo grueso alrededor del primero, presionando lo suficiente para marcar 3 meses. Después lo regresó y pegó un punto rojo en la esquina de cada mes entre ahora y entonces, como piedras de paso. ¡Ay!, dijo. Ahora es real. Desde esa noche, cada pelea que quedaba en esta historia, cada llamada, cada súplica, cada culpa disfrazada de disculpa, todo era en realidad una guerra por un solo cuadrado de un calendario de banco. Firmé la solicitud a las 11:40 de la noche, y Carol no notarizó nada, atestiguó todo, e hizo chocolate caliente. La segunda semana de noviembre, mi abuela me convocó a almorzar. Ruth Utechkins no invitaba. Convocaba, y tú ibas, porque tenía 68 años y había enterrado a un esposo y criado a 3 hijos con un cheque de conservas y se había ganado el derecho de convocar. Hizo chuletas de puerco y puso la mesa con servilletas de tela un martes, para una nieta. Después tomó mi mano sobre la mesa y me contó, con amabilidad, todo lo que mi mamá le había instalado, que me había vuelto reservada, que había un chico, que mi pobre madre se estaba desgastando mientras yo jugaba a la mesera por dinero de bolsillo. Le dije la verdad, todo. El ultimátum, las cerraduras, la caja bajo la lluvia. Y mi abuela hizo algo peor que llamarme mentirosa. Asintió, lo archivó, lo sopesó contra el libro de cuentas familiar, y dijo, Ana, tu madre renunció a todo por esta familia. Tú no pudiste darle 2 años. Después, mientras yo todavía absorbía eso, me contó una historia que nunca había oído. Tu madre tenía 16 años cuando murió tu abuelo, dijo. Yo tomé el turno de noche en la conservera, porque las noches pagaban más. Denis se levantaba a tu tío Pete y a tu tía Carol cada mañana. Le trenzaba el cabello a Carol a las 6 de la mañana. Manejaba su bicicleta al restaurante a lavar platos antes de sus propias clases. Nunca se quejó, ni una vez. Y sus ojos se pusieron suaves y orgullosos, y los míos se fueron a otro lugar por completo, porque estaba haciendo las cuentas. 16 años. Trenzas a las 6 de la mañana, un trabajo en bicicleta. Estaba describiendo a mi madre, y estaba describiéndome a mí, y no tenía idea de que describía a las 2. La mayor carga, dijo mi abuela. Así ha sido siempre. Palabra por palabra. Ahí fue donde mi madre había aprendido la frase, en esta mesa exacta, probablemente sobre estas servilletas exactas. Había ido al almuerzo esperando una aliada. Salí entendiendo que estaba luchando contra algo mucho más viejo que mi mamá alguna vez había sido yo, parada exactamente donde yo estaba, antes de que la tragara. Vas a venir a Acción de Gracias, dijo la abuela en la puerta. No fue pregunta. Nos vamos a comportar como familia. El lunes antes de Acción de Gracias, mi madre fue a Crestwood. Yo llevaba el carrito de la cena por el pasillo oeste cuando la vi a través del vidrio de la oficina del frente, con su abrigo bueno,
haciendo su voz preocupada con Yolanda. No podía oír las palabras, pero sabía su forma. Mi hija es menor de edad. Es una fugitiva. Necesita el permiso de sus padres para trabajar, y no lo damos. Había venido a jalar el único hilo que pensaba que todavía colgaba de mí. Y me quedé detrás de ese carrito con el corazón latiendo como secadora llena de tenis, porque si Crestwood caía, las horas caían. Y si las horas caían, Beacon caía con ellas. Ninguna de las dos lo sabía todavía, pero Yolanda tenía mi expediente abierto antes de que mi mamá terminara su primera frase. Permiso de trabajo vigente desde septiembre. Línea de firma de padre, firmada. Ray Avery. Mi padre me había firmado a ese trabajo cuando todavía era secreto, y su propio nombre ahora se paraba entre mi madre y el interruptor de apagado. Yolanda deslizó la carpeta sobre el mostrador, dejó que la leyera, y después dijo, de la forma en que solo puede decirlo una mujer que ha manejado un comedor para 200 adultos mayores. Señora, aquí todo está en orden, y mi turno anda corto de personal. No dijo váyase. Lo dijo en fluido idioma de supervisora en vez de eso. Pero aquí está la parte que se me quedó pegada durante meses. Mi madre, leyendo la firma de mi papá, no se veía furiosa. Se veía confundida. Genuina y profundamente confundida, como una máquina alimentada con una coordenada que no existe. Todo su sistema decía que la familia funciona con una sola autoridad, la suya, benevolente y total, y el papel en su mano decía lo contrario, y no podía archivarlo en ningún lado. Por un extraño segundo, casi sentí lástima por ella. Después se abotonó su abrigo bueno y se fue sin mirar por el pasillo. Y esa noche, un número que no conocía me escribió. Soy Cale, la nueva niñera. Te puedo preguntar unas cosas sobre el inhalador de Sam. Así que habían contratado a una niñera. Cale, 20 años, estudiante universitaria, ya superada desde el segundo mensaje. Y quiero ser muy clara sobre lo que hice, porque es la parte de mí de la que más orgullosa estoy. Contesté cada uno de los mensajes. Pasos del inhalador, orden de la hora de dormir, lo de las fresas. ¿Qué noches Cody necesita la luz del pasillo encendida aunque lo niegue? Escribí las tarjetas otra vez, esta vez en el teléfono de una desconocida a las 11 de la noche, porque mi guerra era con mis padres, y mis hermanitos y mi hermana no estaban reclutados en ella. Bess me llamaba algunos jueves desde el teléfono de la oficina escolar, susurrando como espía, y me contaba que había habido una vecina distinta cada semana hasta que Cale se quedó, y que Cody se ganó una nota amarilla por empujar a un niño que dijo algo sobre mí, y que Sam lloraba a la hora de dormir algunas noches. Y cada una de esas llamadas me quitaba un pedazo que no dejaba que nadie viera. Todo en mi cuerpo decía, regresa. Eso es lo que te hace ser criada como el muro de carga. La casa no tiene que llamarte. La oyes crujir desde el otro lado de la ciudad. Pero en vez de regresar, empecé a construir algo. Una carpeta Manila sencilla, la que mencioné. Adentro fue el programa después de clases del IMCA, que tenía becas por escala móvil y un autobús desde la escuela de los niños. Y las tablas de subsidio de cuidado infantil del condado, con las líneas de ingresos resaltadas, porque conocía la categoría de ingresos de mis padres al dólar, había hecho sus cuentas de cupones durante años. La ventana de solicitud abría en primavera. Llené lo que pude y marqué lo que no. Imprimí la política de intercambio de turnos de la transportadora para la que manejaba mi papá, la que dejaba a los conductores regionales cambiar a rutas nocturnas a casa. Y resalté el párrafo que nadie en esa casa jamás había leído. Noche tras noche, la carpeta se hacía más gruesa. Me decía a mí misma que era solo por si acaso. Estaba construyéndole a mi familia una rampa de salida. Solo todavía no sabía quién iba a tener que conducirlos hasta ella. Faltaban 4 días para Acción de Gracias, y Carol me dio cada salida que se le puede dar a una persona. Podemos hacer pavó aquí, dijo. Solo nosotras. Yo quemo los panecillos si le llamamos tradición. Lo pensé. Honestamente, quedarme en casa habría sido autocuidado. También habría sido un año más de ser un rumor en esa mesa en vez de una persona. Una temporada más de la versión de mi madre creciendo grande y fuerte con segundas raciones mientras a mí me describían en tiempo pasado. Aquí está lo que me decidió. Y no fue rabia. Fue el mensaje de Danny todavía en mi teléfono. Es verdad. Un niño de 13 años me había hecho una pregunta directa, y todos los demás en esa mesa se habían conformado con la respuesta que le sirvieron. Bien. Entonces yo iría,
Y llevaría la respuesta. Quiero ser precisa sobre lo que planeé, porque nuclear fue la palabra que la gente usó sobre mí después. Y nuclear implica que quería un cráter. Lo que empaqué fue un sobremanila, y adentro, 3 piezas de papel planas. Una impresión del mensaje de mi papá del 9 de octubre, el que decía que no volviera hasta que recordara qué significaba familia, con su nombre y la hora marcada. La foto de la caja en el porche, impresa en la farmacia, $4,99 por brillante, y una copia de la carta de determinación del distrito escolar, la federal, con la frase joven no acompañada en la primera línea y los nombres de mis padres más abajo. Sin discurso engrapado. Sin exigencias. No ensayé nada, lo cual, para mí, fue toda la revolución. Había pasado 9 años manejando la logística de esa familia y 7 semanas manejando su comodidad desde el exilio, y ya había terminado de manejar. No iba a pelear por el micrófono en la mesa de Ruth Utechkins. Iba a poner la verdad ahí, por escrito, y dejar que se la comieran. Carol me vio cuadrar las esquinas del sobre en la mesa de fórmica y dijo solo una cosa: siéntate cerca de la puerta, muchacha. Aquí es donde dejo de ser la callada de esta historia. Si alguna vez se sentaron en una mesa de festividad mientras alguien recontaba su propia vida como ficción con la salsa pasando de mano en mano, saben exactamente qué tan fuerte puede sonar el silencio. Comenten la mesa de los niños si conocen esa sensación. Y suscríbanse, porque lo que puse sobre el mantel de mi abuela ese jueves partió a mi familia justo por la mitad. Y 5 meses después, volvió por mis padres de una forma que ninguno de nosotros vio venir. La mesa del comedor de mi abuela tenía una extensión por cada década de matrimonio que había sobrevivido. Y en acción de gracias, todas entraban, y 19 personas se sentaban de la forma en que se habían sentado toda mi vida. La abuela Ruth a la cabecera, mis padres a su derecha, mi madre radiante en modo anfitriona, sirviendo el guisado de ejotes como si hiciera campaña, mi tío Pete y su esposa, mis tías, sus esposos, un seto de primos, y Danny atorado en la mesa de niños, en el cuarto de la tele, cuidando al niño pequeño de alguien lejos de la salsa, porque en mi familia, ese deber le llegaba a cada chica eventualmente, como cumpleaños. Carol y yo llegamos juntas, y el cuarto hizo eso donde el volumen baja medio grado y todos se interesan mucho en sus platos. Nadie fue grosero. Ser grosero habría sido honesto. En cambio recibí la escarcha educada, el hola con miel y sin contacto visual, la silla que resultó estar en el extremo lejano. Vi los ojos de Cody encontrar los míos al otro lado del cuarto y se le iluminó la cara y empezó a caminar hacia mí y lo dirigieron a un asiento con la mano de mi madre en su hombro, suave como control de tráfico. Pete se levantó y brindó por la lealtad familiar, y sus ojos dieron una vuelta por la mesa y se estacionaron en mí lo suficiente para ser una frase. Mantuve las manos en mi regazo. En el bolsillo de mi suéter, la esquina del sobremanila se presionaba contra mis costillas cuando me inclinaba hacia adelante, como una 13ª costilla, y les juro que podía sentir mi propio pulso en el papel. 2 veces, puro reflejo, me levanté a empezar a recoger platos, y 2 veces me obligué a sentarme de vuelta. 9 años de entrenamiento no se quitan con el abrigo. Después pasó el pay, y mi madre, entrada en calor y generosa, decidió que había llegado el momento de contarle a todos mi historia. La contó bien, se lo doy para siempre. Esperó una pausa natural entre la calabaza y la nuez. Y dejó que mi tía Marie le diera la entrada, preguntando con tanta suavidad, ¿cómo van las cosas con Ana? Y mi madre suspiró el suspiro de una mujer siendo valiente en público. Y dijo, lo bastante fuerte para las 2 extensiones de la mesa, tuvimos que amarla con dureza este otoño. Eligió un cheque y algún chico por encima de sus hermanitos y su hermana. Nos rompió el corazón, pero rezamos para que vuelva a nosotros. Algún chico. Había ascendido al novio imaginario a razón completa. Alrededor de la mesa, las cabezas asintieron en cue, y mi tía Marie hizo el sonido de chasquido, y mi padre estudió su puré de papa como si fuera a salir en las noticias. Y sentí el sobre contra mis costillas, y no me moví, porque me había prometido una cosa en el camino hasta ahí. No mientras estuviera enojada. Había esperado 7 semanas. Podía esperar un minuto más. Excepto que la siguiente voz en esa mesa no fue la mía, y no fue de adulto. Fue Danny, 13 años, sentado en la mesa de niños en el umbral, con un niño pequeño en la rodilla. Y lo preguntó de la forma en que los niños preguntan las cosas, sin puntería, toda precisión. Entonces, ¿por qué vive con la tía Carol?
La mesa se quedó tan silenciosa que podía oír el refrigerador cambiar de marcha en la cocina. 19 tenedores se detuvieron. La sonrisa de mi madre se quedó arriba, pero se volvió estructural. Y dijo: cariño, eso es asunto de adultos. Y Danny, Dios la bendiga, se encogió de hombros y dijo: solo digo, si se fue corriendo, ¿cómo es que todos saben su dirección? En algún lugar de la mesa, un primo se rió por la nariz sobre una servilleta. Mi abuela puso su vaso de agua con un clic, y cada cara en ese cuarto, una por una, se volteó hacia mí. No me levanté. Quiero que eso también quede en el registro. Todo lo que han visto sobre momentos así tiene a alguien levantándose, gritando, una silla raspando hacia atrás. Me quedé sentada, y saqué el sobremanila de mi bolsillo del suéter, y lo puse sobre el mantel blanco de mi abuela, el que almidonaba para las festividades y amaba más que a varios de nosotros, y lo alisé. Ya que salió el tema, dije, y mi voz salió nivelada, lo cual me sorprendió. Prefería responder eso con papel que con un discurso. 3 cosas salieron del sobre. No las comenté. La primera fue una fotografía, y la pasé hacia la izquierda. Ese es el porche de entrada, el 9 de octubre, dije. Eso es todo lo que poseo en una caja. Esa es la luz del porche que mamá encendió para que la viera cuando llegué en bici de mi turno. La foto empezó a circular alrededor de la mesa, y vi cambiar caras una por una, como un apagador de luz bajando por un pasillo. La segunda fue una impresión, y la leí una vez, plana, sin teatro. Te lo hiciste tú misma. No vuelvas hasta que recuerdes qué significa familia. Enviado desde el teléfono de papá, 8:16 de la tarde. Mientras yo estaba parada en la lluvia, mi padre bajó su tenedor con mucho cuidado, como si pudiera hacer un sonido. La tercera solo la puse en medio, volteada para que la abuela pudiera leerla. El distrito escolar tiene un nombre legal para lo que he sido desde octubre, dije. Joven no acompañada. Es un formulario federal. Los nombres de mis padres están ahí, y también la razón. Después dejé de hablar, que fue algo que aprendí de Carol, y el silencio hizo el resto de mi discurso. Mi madre se levantó tan rápido que su silla ladró contra el piso, y la frase le salió antes de que la eligiera. La frase familiar. La reliquia. La mayor carga, dijo Denise. Así ha sido siempre, lo sé, dije, todavía sentada. Yo la cargué. La miré, y por una vez, ella apartó la mirada primero. Le agradecí a mi abuela la cena. Le dije a los niños que los amaba. Y salí de ese comedor exactamente al paso al que camina una persona cuando ya no tiene de qué huir. Y detrás de mí, la puerta mosquitera se cerró de golpe. Y después hubo un juego de pisadas sobre las tablas del porche. Las pisadas eran de mi papá. Rey Avery se paró en el porche de su suegra, las manos peleando entre sí, y dijo mi nombre. Y después dijo, debí haber elegido el momento. Nunca elegí el momento. Su voz se rompió en la segunda frase, y por un momento se veía exactamente como Cody en la ventana. Y entendí algo que había estado evitando todo el otoño. Mi padre no era el coautor de la historia de mi madre. Era su primer rehén, y me había cambiado por una celda más silenciosa. Lo siento, dijo, y creo hasta hoy que lo dijo en serio. Así que le hice la única pregunta que importaba. Entonces entra y di esa frase en la mesa. Miró la puerta mosquitera. La ventana brillaba dorada, y se podían oír las voces subiendo adentro, los bandos formándose. La esposa de Pete diciendo, si no es verdad, muéstrame qué parte. Mi tía Marie diciendo que siempre fue dramática. Todo lo que tenía que hacer era abrir una puerta en su propia familia. Se metió las manos en los bolsillos de la chaqueta. No puedo, dijo. Tu mamá. Y después la frase simplemente terminó de la forma en que terminaban todas sus frases sobre ella, en un lugar sin piso. Esa fue la noche en que dejé de esperar a mi padre, y me dolió más que la caja, si soy honesta. La caja fue su letra. El porche fue de él. Detrás de él, la abuela Ruth apareció en la puerta, pequeña y derecha como poste de cerca, y no preguntó si era verdad. Eso es para lo que me había preparado, y lo saltó por completo, lo cual me dijo que ya lo sabía. Lo que dijo en cambio fue, me avergonzaste en mi mesa. No a ellos, a mí, su mesa. Entonces Carol salió con los 2 abrigos sobre un brazo, justo a tiempo, como campana terminando un asalto. Y mientras subíamos al auto, miró de vuelta hacia la ventana dorada y dijo,
La que más ha aguantado en esa mesa es mi hermana. Recuérdalo cuando la odies. El invierno cayó sobre Arlo Falls como una tapa. Durante 3 semanas después de Acción de Gracias, el silencio de la casa de mis padres fue total. Y después mi papá hizo lo más valiente que jamás logró, lo cual les dice el tamaño de la escala en la que trabajábamos. Llamó a Carol, no a mí, y negoció con su voz de logística de camionero, como si estuviera agendando una entrega. Un sábado por la mañana al mes, traería a los niños al taller. No se lo dijo a mi mamá al principio. Lo sé porque el primer sábado se quedó sentado en el auto estacionado las 2 horas completas, como conductor de fuga. Pero los niños subieron esas escaleras, y Sam me golpeó a la altura de la rodilla a toda velocidad. Y Cody, 9 años y casual como infarto, dijo que la cocina olía mejor ahí, y le enseñé a voltear panqueques esa misma mañana. Quemó el primero de un lado. Cada vez, todo el invierno, nos los comíamos de todos modos. Bess leía la etiqueta del jarabe en voz alta como noticiera. Por 2 horas al mes, no era un rumor, ni una advertencia, ni una partida contable. Era solo su hermana en una mesa, pegajosa. Entonces enero se llevó algo de vuelta, como hace enero. La señora Aldrich murió dormida un martes en el cuarto 14, con el tablero de Cribbage en su buró. La directora de actividades me encontró el sábado y me dio una bolsa de papel con el tablero adentro, porque había una nota adhesiva en la letra de la señora Aldrich sobre la caja que decía, para la chica de los panqueques. Ella cuenta bien. Me senté en el cuarto de almacenamiento de telas en Second Seam y lloré por primera vez desde el 9 de octubre, y digo la primera vez, porche incluido. El duelo es así. Espera una puerta sin cerradura. Cuando subí, Carol había dejado un sobre en la mesa de fórmica, grueso, con faro en la esquina. Ronda final de Beacon. La entrevista final de Beacon fue en febrero, en un salón de conferencias en Columbus, con un panel de 3, una decana de enfermería, una funcionaria de fundación, y una mujer que nunca se presentó y tomaba notas con pluma fuente. Preguntaron sobre calificaciones, sobre Crestwood, sobre por qué enfermería. Y después la decana cruzó las manos e hizo la pregunta que claramente habían guardado. Cuéntenos de un momento en que cuidar a alguien le costó algo. Podía sentir la respuesta que estaban pescando, algún ensayito pulcro sobre perderse el baile de graduación por un turno. Y pensé en mi madre, 16 años, trenzando cabello a las 6 de la mañana. Y pensé, no, si voy a ser quien rompa esta cadena, más vale que lo haga en voz alta, en un salón de conferencias, en el registro. Así que se los conté. 9 años de loncheras y noches de fiebre, el volante que se sintió como robar, el ultimátum, las cerraduras, la caja bajo la luz del porche, el sofá sobre el taller de tapicería. Mantuve mi voz al nivel de mesa de cena todo el tiempo, y lo terminé de la única forma que se sintió verdadera. Les dije que esos años fueron la mejor rotación clínica que jamás voy a tener. Solo que nunca vinieron con la firma de un supervisor. La pluma fuente dejó de moverse en algún lugar cerca del porche, y la decana me miró un segundo de más, y honestamente no podría decirle si fue lástima o aritmética. 3 semanas después llegó la carta. Premio condicional, beca completa, condicionada a graduarme en buen estado, y presentarme a la residencia Summerbridge el 1 de junio. Sin diferimientos. ¿La cohorte empieza junta o no empieza? Carol la leyó 2 veces y puso un segundo círculo rojo alrededor del 1 de junio, encima del primero, con fuerza suficiente para rasgar un poco la página. Durante unas 6 semanas, la vida hizo una imitación de ser sencilla. Turnos escolares, sábados de panqueques, horas sumándose en el pulcro registro de atestiguación de Yolanda. Entonces, un martes por la noche de abril, a las 11, mi teléfono se iluminó 2 veces, con 10 minutos de diferencia. El primer mensaje era de Cale. Lo siento mucho, pero ya no puedo hacer esto. El segundo eran 3 puntos grises apareciendo y desapareciendo, de un número que no veía en mi pantalla desde octubre. Mamá. Esto es lo que armé después, de los reportes susurrados de Bess los jueves y un hilo de mensajes muy cansado con Cale. Se había estado desmoronando durante semanas. Cale tenía 20 años, tomaba sus propias clases, y mis padres la tenían 5 noches a la semana, que no es cuidar niños, es un puesto de hogar sin prestaciones. El aumento nocturno de mi madre se iba en gran parte por la puerta pagándole a ella, lo cual ponía de mal humor a mi madre, lo cual rodaba cuesta abajo hacia Cale, que ya se estaba ahogando en tarea que no podía empezar hasta la medianoche.
En abril renunció a media semana, y se fue de la forma en que se van las personas sobrecargadas. De golpe, niños entregados a la vecina a la hora de la cena con un mensaje de disculpa. Y el sistema de la familia Avery, el que había funcionado en silencio durante 10 años con combustible gratis, se trabó en una sola noche. Mi mamá de repente era líder de noche sin ninguna noche cubierta. Mi papá estaba a 800 kilómetros de una ruta. Y mi teléfono, que había sido un cementerio desde Acción de Gracias, volvió a la vida como conmutador en una inundación. Papá, llama a tu madre, por favor. Tío Pete, emergencia familiar, muchacha, sé la más madura. Abuela Ruth por teléfono real con un discurso real. Una chica que le da la espalda a la sangre. Y me senté en el sofá de Carol y escuché todo eso con la sensación más extraña llegando sobre mí. Y me tomó un minuto nombrarla. Frío. Cada mensaje era sobre cobertura, turnos, noches, logística, quién tiene a los niños el jueves. 5 meses de silencio, y cuando finalmente se rompió, no se rompió con te extrañamos. Se rompió con un problema de personal. Ni uno solo preguntó cómo estaba. Revisé 2 veces, y les digo, la palabra Ana apenas aparece. El miércoles dejé que el teléfono se zumbara solo hasta agotarse sobre la barra de Carol. El jueves estudié para un examen de química. El viernes por la tarde, después del turno de cena que había estado tomando toda la primavera para completar mis horas, salí de Crestwood al estacionamiento, y el Buick de mi madre estaba estacionado junto al soporte de bicicletas, motor apagado, y ella estaba parada junto al esperándome, sosteniendo 2 vasos de café. Me había traído un café con 2 azúcares, que es como lo tomo, y eso me deshizo más de lo que lo habría hecho una disculpa, porque significaba que siempre había sabido cosas así. Solo las tenía guardadas. Ana dijo, y su voz había sido lijada suave para la ocasión. Todos hemos dicho cosas. Vuelve a casa. Tu cuarto está exactamente como lo dejaste. Y después hizo la oferta. Y quiero que la oigan exactamente, porque es el centro de toda esta historia. Te vamos a pagar, dijo. Lo que le estábamos pagando a Cale, tú recibes lo mismo, justo, cada viernes. Mejor en tu bolsillo que en el de una desconocida. Ahí estaba. Mi madre, en el estacionamiento de un asilo, cotizándome un sueldo. 8 años, sin pagar. 12 años, sin pagar. 17, tarifa de mercado, ahora que el mercado la había educado. Acababa de confesar todo el crimen sin oírse a sí misma hacerlo. Siempre supieron que era trabajo. Trabajo que se paga. Solo lo preferían gratis. Y me quedé ahí sosteniendo el café que había preparado correctamente, y sentí algo en mi pecho terminar de cerrarse. Silencioso como cajón de caja registradora. Y no había terminado. Solo hay una cosa, dijo. El tiempo. Difiere la beca 1 año. Familia primero. La escuela de enfermería no se va a ir a ningún lado. 1 año en nuestra familia. Miré a esta mujer, que había sido de 16 años una vez, trenzando cabello a las 6 de la mañana, que se había diferido a sí misma 1 año a la vez, hacia una vida entera. Y oí a la señora Aldrich, clara como campana, sobre su hombro. Solo el amor que no manda factura. Mi madre acababa de mandarme una, desglosada, con mi propio cuarto como bono de firma. Y la carta de Beacon decía sin diferimientos. Si ella lo sabía, nunca le pregunté. Bess le había contado sobre mi calendario con círculo. Los niños cuentan todo. Pero de cualquier forma, las cuentas salían igual. Dije, te doy mi respuesta mañana. Sonrió como si la vela ya estuviera cerrada. Y después, subiéndose al Buick, puso el anzuelo de la forma en que solo pueden hacerlo las madres. Tómate tu tiempo, cariño. Los niños preguntan por ti cada noche. Se guardó el cuchillo más filoso para la despedida. Siempre lo hizo. Esa noche Bess llamó a la hora de dormir, y no susurraba desde la oficina de la escuela. Lloraba desde el closet del pasillo, y dijo, Sam sigue preguntando cuándo vas a venir a hacer los pasos porque los pasos eran míos. Baño, libro, inhalador, revisión, luz del pasillo, y ninguna sustituta jamás los hizo en orden. Le dije que la amaba. Le dije la verdad que todavía no sabía. Después me senté en la mesa de cocina oscura un largo rato. Carol no salió a aconsejarme. Hizo una sola cosa.
Pasó el calendario de pared a junio antes de irse a dormir y dejó la luz de la cocina encendida sobre él, así que el círculo rojo colgaba ahí en el pequeño charco amarillo como semáforo. Y entonces eran las 2 de la mañana, y estaba sentada en el piso del cuarto de almacenamiento junto a la caja gris. 7 meses en casa de Carol, y nunca la había desempacado del todo. La mitad de mi ropa todavía vivía doblada dentro de esa cosa. Me había estado diciendo que era organización. No lo era. Era una bolsa junto a la puerta. Alguna parte de mí se había estado manteniendo devolvible, y mi madre podía olerlo. Eso era lo que tómate tu tiempo, cariño realmente significaba. Así que me obligué a hacer las cuentas que había estado esquivando. Si volvía, los niños me tendrían, y mis padres tendrían prueba, permanente, laminada, de que la puerta solo se abre en un sentido. Que puedes poner a una hija en el porche bajo la lluvia, y va a volver si le pones el precio correcto. Y en 10 años, la caja del porche sería de Bes. Porque ¿por qué no lo sería? El sistema funcionó. Y si me quedaba fuera, los niños tendrían un martes peor. Y una hermana que probó que era sobrevivible. Oí la engrapadora de Carol en mi cabeza. Pop, pop, pop. Tienes permitido costar algo. Nunca fui el pegamento de esa casa. Era la excusa. Mientras yo lo sostuviera, nadie ahí adentro tenía que aprender a pararse. No le mandé una respuesta a mi madre por mensaje. En la mañana puse la carpeta en la canasta de mi bicicleta y manejé a la casa donde crecí. Sábado por la mañana, 9 de octubre en reversa. Manejé los 15 minutos con la carpeta manila amarrada plana en la canasta, y toqué mi propia puerta principal como censor. Y fue extraño qué detalle me afectó. Mi silla en la mesa de cocina, mi lugar durante 17 años, tenía una pila de correos sin abrir encima. No me habían reemplazado. Solo habían dejado que el correo se apilara donde yo solía estar. Mi madre sirvió café, cálida como anfitriona, ya hablando, y mi padre estaba parado contra el fregadero con los brazos cruzados, mirando el mosaico del piso que había mirado todo su matrimonio. Ella tenía el horario medio planeado antes de que me sentara. Vas a querer los martes libres, probablemente. Vamos a ser flexibles. La familia se adapta. La dejé terminar. 9 años de entrenamiento. Aprendes a dejar terminar a la supervisora de turno. Después lo dije, una vez, nivelado. No voy a volver. Mamá, no soy la niñera. Nunca se suponía que lo fuera. Empezó a responder y hice la cosa por la que había manejado hasta ahí. En vez de discutir, deslicé la carpeta sobre la mesa, papel venciendo discurso por segunda vez ese invierno. La abrió, porque una carpeta exige que la abran. Arriba, el programa después de clases del IMCA, 2 lugares, y esto es lo que había hecho el día anterior. Había llamado a la señorita Reyes en la sucursal e hizo que sacaran a los 2 niños de la lista de espera y los inscribieran bajo el nombre de mi madre, pendiente de una firma y un formulario de escala móvil que ya había marcado con una flecha adhesiva. Debajo de eso, las tablas de subsidio del condado, con la categoría de ingresos resaltada. Calificaban. Habían calificado durante 2 años. Nadie en esa casa jamás había mirado debajo de eso. La política de intercambio de turnos de la transportadora de mi papá, las rutas nocturnas a casa, el párrafo resaltado. Y papá, dije, y finalmente levantó la vista. Los conductores con más antigüedad que tú intercambian a rutas nocturnas a casa cada primavera. Revisé las fechas de la lista de antigüedad. Calificas desde marzo. Debajo de eso, 2 números de niñeras de la iglesia de Carol, abuelas investigadas a las que de verdad les gustan los niños. Y por último, laminadas, porque conozco a mi gente. Los pasos de Sam. Baño, libro, inhalador, luz del pasillo. En mi letra. Las tarjetas volvían. Les dije que lo harían. No necesitan que vuelva una hija, dije. Necesitan un sistema. Ahí está el sistema. Me costó un invierno construirlo, y no le cuesta a nadie su vida. Mi madre miró la carpeta, y después hizo lo único que quedaba en el cajón. Fue por la reliquia. Voz quebrándose, de pie ahora. La mayor carga, Ana, así ha sido siempre. Entonces termina conmigo, dije. No fuerte. He oído huesos romperse más fuerte de lo que dije esa frase. Me levanté, empujé mi silla por costumbre, moví el correo aparte, también por costumbre, y les dije los términos.
Un sábado al mes. Panqueques en casa de Carol. Me llevo a los 3 niños. Eso no es para ustedes dos también. Es para ellos, y no es negociable. Después caminé por la sala, pasando el sofá donde había doblado 10,000 camisetas pequeñas. Y al llegar a la acera, oí la puerta mosquitera abrirse detrás de mí y la voz de Sam. Y volteé, y mi madre lo sostenía en el umbral, y tenía toda la mano plana contra el vidrio. Levanté mi mano y la sostuve nivelada con la suya, 5 metros de aire de mañana entre nosotros. Y después subí a mi bicicleta y manejé a casa de Carol. Y no volteé, porque si lo hubiera hecho, todavía estaría parada ahí. El paquete de aceptación de Beacon estaba en la mesa de fórmica donde lo había dejado esa mañana a propósito, para que hubiera algo esperando del otro lado de esa cocina. Firmé cada línea en la mesa de Carol con su buena pluma, y Carol firmó el reconocimiento de tutora debajo, y ninguna dijo nada ceremonial, porque algunas mesas ya han oído suficientes discursos. Después bajé al cuarto de almacenamiento y desempaqué la caja. Del todo, por primera vez, 7 meses de vida a medias revertidos en 20 minutos. Abrigo de invierno en un gancho, libros en el estante que Carol había limpiado desde octubre, que había estado vacío todo ese tiempo, esperando a que yo le creyera. Cuando terminé, abrí los broches de plástico, doblé esa caja gris plana, y la deslicé encima del gabinete, y sonó como algo terminando. En mayo cumplí 18 años con un pastel del estante de descuento, decorado por Bess con una botella entera de chispitas, en un sábado de panqueques. En junio, primero la graduación, sillas plegables, un gimnasio que olía a cera de piso. En mi sección de aplausos, Carol, la señora Tellman y Yolanda, que cerró el comedor 1 hora antes y retó a cualquiera a quejarse. Y hasta el fondo, cerca de las puertas, mi papá, solo, con su camisa buena. Aplaudió hasta que las manos debieron dolerle, y se fue antes de que llamaran el último nombre, y esa fue toda la conversación. El 1 de junio, Carol me llevó al campus con el calendario de cocina enrollado en mi bolsa como diploma, círculo rojo y todo. Aquí está la parte que nadie en mi familia predijo, incluyéndome a mí. El sistema funcionó. 1 año después, había terminado mi primer año del programa de enfermería. Colegiatura pagada, hospedaje pagado, libros pagados, y los sábados de panqueques tenían un lugar permanente en el calendario de todos. Cody volteaba los panqueques ahora, todavía quemaba el primero de un lado, sospechamos que a propósito, por tradición. Bess le leía la etiqueta del jarabe a Sam con su voz de noticiera, y Sam hacía los pasos del inhalador él mismo, en orden, en voz alta, como cuenta regresiva. El tablero de Criby de la señora Aldrich vivía en la mesa de Carol, y Cody estaba aprendiendo a marcar. Y la carpeta, la que deslicé sobre esa mesa de cocina, cada página se usó. Los niños fueron al programa del IMCA, subsidio aprobado. Mi papá tomó una ruta nocturna a casa en el intercambio de primavera. Por primera vez en 15 años, vio un martes de cena. Mi madre dejó las noches y volvió al turno de día. Renunció al título por el que me había cambiado. Y no voy a fingir que eso no sabe a algo. En mi cumpleaños 19, llegó una tarjeta a casa de Carol. La letra de mi madre, apretada y cuidadosa. Sin disculpa en ella. Lo que decía era, los niños están bien. No sabía cuánto hacías. La leí quizás 30 veces, igual que un mensaje en un porche una vez, y después la pegué al espejo junto a mi primer recibo de pago. Carol preguntó si eso significaba que la había perdonado. Dije, no, significa que tengo evidencia y lo dejamos ahí. Ya no intentan forzarme a volver. Ahora preguntan. Hay una diferencia. Y la diferencia es toda la guerra. Mi madre pregunta si voy a ir en Navidad. Pregunta. La palabra por favor ha entrado a su vocabulario como moneda extranjera cuyo valor todavía está aprendiendo. Algunas puertas se quedan así apuntaladas durante años. Ni abiertas, ni cerradas, y aprendes a dejar de pararte en la corriente de aire. Me dicen que así se ve la sanación en familias como la mía. Más lenta que en las películas. Papeleo en vez de un abrazo bajo la lluvia. Lo acepto. El papeleo se sostiene. Esa misma primavera, unas semanas antes de que llegara la tarjeta de cumpleaños, mi abuela me llamó ella misma, y su versión de un tratado de paz fue un mensaje de voz cortante. Ven el domingo. Sin discursos. Así que fui, en mis propios términos, 2 horas, con mi propio auto para salir cuando quisiera,
que resulta ser la única forma en que puedo amar a algunas personas. Y ahí, en el umbral del cuarto de la tele, estaba Danny, ahora de 14, un primo pequeño en la cadera y una charola de huevos rellenos balanceada en su brazo libre, porque el deber le había llegado a ella justo a tiempo, como cumpleaños. Nadie le había preguntado. Nunca le preguntan a nadie. Solo te van entregando cosas hasta que eres un estante. Jalé una silla junto a ella, le quité la charola de la mano, le puse un plato de comida enfrente, su propio plato, primera ración, todavía caliente. Y mientras la tele del cuarto gritaba sobre básquetbol, le di la única herencia que tenía. «Tienes permitido costar algo», le dije. Me miró de reojo, medio niña, medio algo despertando. Y dijo, «¿Qué cosa tan rara de decir?» Y volvió a sus huevos. «Está bien». Fue raro cuando Carol me lo dijo a mí también. Las semillas no tienen que tener sentido el día que las plantas. 12 años y un título de enfermería después. Aquí está la única cosa que sé con certeza. El amor que tiene que pagarse no es amor. Es renta. Y el día en que dejé de pagar renta en un cuarto que nunca planearon dejarme quedar fue el día en que finalmente tuve un hogar. Esa es mi historia. Una caja de plástico, un círculo rojo en un calendario de cocina, una carpeta que hizo mi viejo trabajo mejor de lo que lo hizo toda mi infancia. Si fueron la mayor que cargó, escúchenme. Tienen permitido costar algo. Si esta historia los encontró en el momento correcto, compártanla con quien la necesite. Dejen un comentario, denle a suscribirse, y nos vemos en la próxima.